Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. En el video de hoy vamos a hablar de un tema que ha generado muchísimas dudas durante los últimos días, el expediente París. Vamos a analizar todo lo que ha venido sucediendo con Jimin y Jungkook. Durante estos últimos conciertos han comenzado a circular rumores de todo tipo. Que si Jimin y Jungkook están peleados, que si ya no son cercanos, que si ahora están separados, que si el J-Cock terminó. En fin, han aparecido muchísimas teorías que han preocupado a muchas personas. De hecho, ustedes mismas me han estado escribiendo muchísimo, en los comentarios, y también en diferentes redes sociales he visto la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué Jimin y Jungkook ahora se ven tan alejados en público? Muchos sienten que ya no interactúan como antes, que mantienen cierta distancia y que algo cambió entre ellos. Así que en este video vamos a revisar todo desde el principio. Porque para entender lo que está pasando primero tenemos que regresar al momento donde comenzó todo este supuesto distanciamiento que tantas personas están comentando. Desde hace bastante tiempo se ha podido notar que parte del staff o de la producción intenta que Jimin y Jungkook no tengan demasiadas interacciones en público. Sin embargo, a pesar de eso, ellos siempre encontraban la manera de mostrarse naturales. Los veíamos sentarse juntos. Los veíamos salir uno al lado del otro. Los veíamos abrazarse. Cruzar miradas. Reír. Y tener esa química que siempre ha sido tan evidente para quienes seguimos al grupo desde hace años. Ellos nunca parecían preocuparse demasiado por mantener distancia. Pero, algo comenzó a cambiar durante estos últimos días. Y precisamente ahí es donde muchas personas empiezan a preguntarse qué fue lo que pasó. Una de las situaciones que más llamó la atención ocurrió hace muy poco y tuvo que ver directamente con la empresa. Resulta que una de las cuentas oficiales de BTS en X apareció siguiendo a una cuenta conocida dentro del fandom, por ser una cuenta anti de Jimin y además está coca. Cuando los fans comenzaron a darse cuenta de lo sucedido, esa cuenta dejó de aparecer entre los seguidos de una de las cuentas de BTS y poco después fue suspendida. Sin embargo, aquí surge una pregunta muy importante. ¿Cómo es posible que la propia empresa, cuya responsabilidad es proteger a sus artistas, termine siguiendo a una cuenta anti de Jimin? Y eso, obviamente, hizo que muchísimas fans se sintieran muy incómodas e indignadas. No es ningún secreto que Jimin es uno de los miembros que más ataques recibe constantemente en redes sociales. Desde hace años es blanco de rumores, críticas y campañas de odio completamente injustificadas. Por eso, cuando ocurrió este incidente con una de las cuentas oficiales de BTS, muchos esperábamos una explicación inmediata. Las fans de Jimin, las jicocas y muchas otras personas comenzaron a reportar la situación y a pedir que la empresa aclarara qué había sucedido y que tome medidas con el personal con la persona que habría hecho ese acto tan imprudente. Porque una agencia debería ser la primera en proteger a sus artistas, no generar aún más odio. Sin embargo, esa explicación nunca llegó. No hubo un comunicado. No hubo una disculpa. No hubo ningún tipo de aclaración oficial. Lamentablemente, todo terminó siendo opacado por la cobertura del mundial. Y por todas las actividades que BTS tuvo durante esos días. Por lo que lo sucedido quedó prácticamente en el olvido. Y, sinceramente, esto es muy triste, porque si hay un miembro que siempre demuestra un amor inmenso por ARMY, ese es Jimin. Quienes han tenido la oportunidad de asistir a los conciertos lo han comentado en muchas ocasiones. Jimin es uno de los miembros que más recorre el escenario. Él no se queda en un solo lugar. Hace el recorrido completo de 360 grados para asegurarse de saludar a todos los lados del estadio. Cantar frente a cada sección, bailar, sonreír. Y hacer que cada ARMY se sienta incluida durante el concierto.
Muchísimas personas que han estado presentes en los shows han destacado precisamente eso. El enorme esfuerzo que hace Jimin para conectar con todos los fans, sin importar en qué parte del estadio se encuentren. Por eso, es indignante ver cómo ocurren este tipo de cosas y, peor aún, que la propia empresa permanezca de manos cruzadas a pesar de ser consciente de la gravedad del asunto. El odio hacia Jimin no es un rechazo común de redes sociales, es algo desmedido, obsesivo y sumamente enfermizo. Ha llegado a límites inadmisibles, incluyendo amenazas muy fuertes hacia él. ¿Y todo por qué? Solo porque, en la imaginación de un sector tóxico del fandom, Jimin se interpone en su chip inexistente. Jimin es un ser infinitamente amoroso, una persona noble, genuina y dedicada. Ver cómo lo atacan injustamente nos rompe el corazón a todos. Y sabemos perfectamente que este clima de hostilidad y la falta de protección real hacia él podría ser una de las razones principales por las cuales Jimin y Jungkook se ven obligados a mantener cierta distancia en público. La forma en que ya no les permiten ser libres en el escenario, o la manera en que ni siquiera los dejan sentarse juntos, deja al descubierto lo que realmente está pasando tras bambalinas. Aclaremos algo de manera contundente. No están peleados, no se están ignorando. Lo que estamos presenciando es la necesidad de cuidarse mutuamente y de seguir indicaciones estrictas para evitar mayor exposición y ataques. Esto se volvió dolorosamente evidente durante el último concierto en París. Ese show nos hizo vivir un momento que nos desgarró el alma a todos los que comprendemos la dinámica real entre ellos. Durante la interpretación de la canción Please, Jungkook rompió en llanto desconsolado. Ante el público, él comenzó diciendo que se sentía triste porque la gira por Europa llegaba a su fin. 바쁘다 보니까 어쩔 수 없는 게 참 아니네요. 너무 보고 싶은 것 같습니다. 그래서 최대한 빨리 돌아오겠습니다. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente se esconde detrás de las lágrimas de Jungkook? ¿Fue solo la nostalgia de despedirse de un escenario, o había una carga emocional mucho más profunda rompiéndose en ese instante? Para entender la magnitud de lo que pasó en París, tenemos que hablar del significado de la canción Please. Esta no es una canción más en el repertorio, tiene un peso y un significado profundamente especial en el vínculo de Jimin y Jungkook. Incluso Jimin publicó una foto de él y Jungkook con el arco iris de fondo y con la canción Please. Por eso, ¿qué nos dice realmente la letra de Please? Su mensaje nos habla de dos personas que se niegan rotundamente a separarse, incluso cuando el mundo entero parece empeñado en alejarlas. Habla de la necesidad imperiosa de buscarse y acercarse cuando todo el entorno empuja en dirección contraria. De permanecer juntos durante los peores momentos y de elegir al otro por encima de cualquier obstáculo o juzgamiento externo. Históricamente, en presentaciones anteriores donde interpretaban esta canción, la química era innegable. Jimin y Jungkook siempre se buscaban con la mirada. Había una complicidad absoluta, se miraban fijamente, sonreían, se buscaban con la vista de inmediato sin importar si estaban sentados juntos o a metros de distancia. Era evidente que esa canción reflejaba algo real entre ellos, un refugio donde no necesitaban palabras para entenderse. Pero en París, las cosas fueron diferentes. Esta vez, en medio de la evidente restricción para mantenerlos separados en público, el ambiente se sentía tenso. Y mientras cantaba Please, Jungkook simplemente no pudo contenerse más y rompió a llorar. No pudieron cruzarse las miradas como siempre lo hacían. Jungkook bajó la cabeza, completamente quebrantado, abrumado por las emociones y la presión del momento. Y lo que sucedió a continuación fue una de las imágenes más desgarradoras de la noche.
Jimin, al ver el sufrimiento de Jungkook, reaccionó de manera instintiva. Se puso de pie con la firme intención de cruzar el escenario para ir a consolarlo. Sin embargo, en ese preciso instante, Namjoon le hizo una seña con la mirada, indicándole que no lo hiciera, que debía mantener la distancia por el protocolo o las órdenes establecidas. A Jimin le impidieron ir a abrazarlo. Y eso es lo que realmente nos rompe el corazón. Porque a lo largo de los años, en cada momento difícil, Jimin ha sido el abrazo reconfortante y el refugio para Jungkook. Tal como lo dice la misma canción, permanecer juntos en los peores momentos. Y esa noche, frente a miles de personas, se vieron obligados a ignorar su propio instinto de apoyo mutuo. Las miradas de los demás miembros lo dijeron todo. Tras ver el llanto de Jungkook, integrantes como Jin y Namjoon voltearon a ver directamente a Jimin. Ellos lo saben perfectamente. El grupo entero sabe que el soporte emocional de Jungkook, su lugar seguro para desahogarse, siempre ha sido Jimin. Nadie más. Es algo que hemos presenciado a lo largo de los años y que no se puede borrar con una indicación de escenario. Ojo, quiero dejar algo muy claro. Si en algún momento vemos a Namjoon, o a cualquier otro miembro, dando alguna indicación o apareciendo entre Jimin y Jungkook, eso no significa que esté en contra de ellos ni que intente interferir en su relación. En el caso de Namjoon, recordemos que él es el líder del grupo. Muchas veces cumple con responsabilidades propias de su rol y también sigue las indicaciones del staff cuando es necesario. Así que mis queridas Jikokas, nada de jata a nadie. Aclarado eso, continuemos en lo que estábamos viendo. Miren las imágenes de ese momento. Jimin deseaba con todas sus fuerzas acercarse a Jungkook y simplemente no pudo hacerlo. Y para las que dicen que Jimin no vio a Jungkook, que estaba hablando con Namjoon, eso no fue así. Frente a ellos, en todo el escenario, hay pantallas donde claramente se podía ver a Jungkook. Jimin sí vio a Jungkook llorar y, por eso, incluso cambió la letra de la canción Please. En lugar de cantar I'm on my knees, dijo My man cuando vio a Jungkook llorando. Y para las que dicen que Jimin no dijo eso, que solo se trató de un error de pronunciación. Jimin, anteriormente ya había cambiado la frase I'm on my knees por Eomeoni, que significa madre en coreano, incluso Jungkook se rió tiernamente. Además, Jimin ya le ha dicho my man a Jungkook. Hey my man. Hey my man. Sinceramente, este momento me partió el corazón, porque sentí que esa fue la única manera que Jimin encontró para reconfortar a Jungkook, ya que no pudo ir a abrazarlo como siempre lo ha hecho. Pero, aún así, Jimin estuvo muy atento a Jungkook. También quiero hablar de otro tema, porque hay quienes dicen que Jungkook lloró porque en París será libre con Taeyong. Honestamente, esa teoría ya es jalado de los pelos y te explicaré el porqué. Porque, si realmente Jungkook estaba tan triste por dejar París, como las vecinas aseguran, entonces ¿por qué él y Taeyong no regresaron a París durante estos días de descanso que tienen antes de continuar con la gira? Perfectamente pudieron haber vuelto si fuera como dicen las vecinas, pero no. Jungkook al igual que los demás regresaron a Corea. Además, mientras Jungkook estaba llorando, ni siquiera vimos algún gesto de cercanía por parte de su supuesto novio, a pesar de que estaban sentados juntos. En cambio, cuando Jungkook se ha quebrado emocionalmente en otras ocasiones, siempre hemos visto cómo busca consuelo en Jimin. Ahí es donde realmente se nota cuando existe un vínculo especial, cuando una persona se convierte en tu lugar seguro y en quien te brinda tranquilidad en los momentos más difíciles. Por eso considero importante aclarar este punto. Evidentemente, Jungkook no lloró simplemente por irse de París. Una gira de este nivel implica muchísimo desgaste físico y emocional. El cansancio se acumula concierto tras concierto y eso termina pasándole factura a cualquiera. Incluso a Jimin también lo hemos visto emocionarse y llorar durante esta gira. A eso también se suma,
que Jimin y Jungkook están siendo más cuidadosos con sus interacciones en público. Tener que medir constantemente cada gesto, cada mirada o cada acercamiento también genera presión, el saber que no le dejan estar con su persona favorita. Y justamente que Jungkook se quebrara durante Please, una canción habla del deseo de permanecer al lado de alguien muy importante. Es una canción cargada de emociones, vulnerabilidad, por eso Jungkook se quebró. Ya que, si en público no pueden estar juntos, cuando pensaban que no estaban filmándolos, durante el mundial pudimos ver a Jungkook acariciando la espalda de Jimin, y también a Jimin abrazándolo. Incluso hubo momentos en los que ambos estaban bailando, mostrándose tan cómplices como siempre. Lo que debió ser un lindo momento se convirtió en una situación sumamente degradante para todos. En un clip que circula en redes sociales, se logra ver a Nicole, quien ha trabajado con el grupo y regresó a la empresa en un cargo directivo, estirando la mano con una actitud que parece la de jalonear a alguien. Según las imágenes, Jimin se encontraba en ese mismo lugar en ese instante. Aunque es verdad que el video no muestra con total claridad si lo jalonea directamente a él. Esta acción despertó la furia de todos los que amamos a Jimin. Si realmente fue a él a quien jaloneó, es un trato que bajo ninguna circunstancia merece. Representa una falta de respeto absoluta. Si ella hoy ocupa un puesto de alto rango, es gracias a BTS, al esfuerzo y al inmenso talento de los chicos que levantaron la empresa desde abajo. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de tratar mal a otra persona. Esto causó aún más enojo porque se suma a la constante minimización que Jimin ha sufrido últimamente, llegando al extremo de recortarlo de las fotografías grupales. Sin embargo, el karma existe. Poco después de ser recortado en las fotos, Jimin se convirtió en portada de medios alrededor del mundo, al superar a Lionel Messi en la subasta benéfica de la FIFA y Christie's, donde el jersey que usó en el show de medio tiempo del Mundial alcanzó ofertas de más de $16,000, duplicando el valor de la camiseta firmada por el astro argentino. Esto el verdadero poder global de Jimin. Ante todo esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente jaloneó a Jimin o no? Las leo. Recientemente, Jungkook asistió al concierto de Stray Kids, donde se le vio disfrutando del espectáculo, bailando y pasándola muy bien como todo un fan. Sin duda, está aprovechando sus días libres antes de retomar el tour a Irán. Pero eso no fue lo único que llamó la atención. Según compartieron varias jicocas filipinas, después de retirarse del concierto, Jungkook habría entrado a un live de TikTok que ellas estaban realizando. De acuerdo con las chicas que estaban transmitiendo, Jungkook ingresó 2 veces al live. De hecho, cuando apareció en la transmisión, las jicocas que estaban en pantalla se sorprendieron muchísimo y rápidamente comenzaron a saludarlo. Al parecer, a Jungkook se le habría olvidado que estaba utilizando su cuenta verificada y no la secundaria, guiño, guiño. Y lo curioso es que no sería la primera vez que Jungkook interactúa con contenido relacionado con J-Cock sin que nadie lo etiquete directamente. Todo indica que el algoritmo de su sección para ti podría estar lleno de videos J-Cock. Aunque algunas personas, especialmente las vecinas, aseguran que todo fue editado y que nunca ocurrió. Pero ustedes, ¿qué opinan? Las leo. Por eso, mis queridas J-Cocas, el hecho de que quizá ya no los veamos interactuar tanto en público no significa necesariamente que estén distanciados. Obviamente, como en toda pareja, también existen diferencias o peleas. Pero eso no significa que terminaron. Ellos ya han pasado por muchas situaciones que ha fortalecido y madurado ese vínculo tan especial que tienen. Detrás de eso, lamentablemente, también puede haber reglas e indicaciones que ellos deben seguir durante sus apariciones públicas. Y también hay que recordar algo muy importante: ellos son seres humanos. Necesitan descansar. Necesitan tener su espacio. Llevan meses con una agenda agotadora, viajando constantemente, ensayando, ofreciendo conciertos y cumpliendo compromisos sin parar. De hecho, después de la presentación en el Mundial, Jimin ni siquiera asistió a la cena junto con los demás miembros. Fueron todos los chicos,
excepto él, porque evidentemente estaba cansado y decidió quedarse descansando. Eso demuestra el nivel de desgaste que están viviendo. Por eso, el hecho de que hoy no los veamos tan cercanos en público no significa que estén peleados ni mucho menos que el Jikook haya terminado. Al contrario. Después de todo lo que han vivido juntos durante tantos años, su vínculo solo se ha fortalecido aún más. Ahora, otro punto que debemos aclarar es el supuesto beso entre Jungkook y Taeyong. Según muchas vecinas, Jungkook supuestamente le dio un beso a Taeyong. Incluso algunas llegaron a decir que le había besado la oreja. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Como siempre, comenzaron a compartir videos grabados desde un ángulo muy engañoso, haciendo parecer que existía un beso cuando en realidad no era así. Si vemos el mismo momento desde otro ángulo, se puede apreciar claramente que no existió ningún beso, ni en la mejilla ni en la oreja. Lo único que hizo Jungkook fue acercarse a Taeyong de una forma muy similar a como también se ha acercado a Jin en modo de juego y parte del show. Así que, una vez más, sacaron conclusiones basándose únicamente en un ángulo que no mostraba realmente lo que estaba pasando. La única vez que hemos visto a Jungkook besar la oreja de un miembro fue a Jimin. Aunque a las vecinas les moleste, ese momento existe y quedó grabado. Del mismo modo, la persona a quien Jungkook suele enviar besos durante los conciertos es únicamente a Jimin. Por eso considero importante aclarar este tema, porque no hubo ningún beso entre Jungkook y Taeyong. Fue un rumor que volvió a difundirse utilizando un video grabado desde un ángulo que podía prestarse a confusión. Y para terminar este video, hay algo que quiero decirles desde el corazón. En lo personal, yo sigo creyendo en ese amor tan bonito y tan genuino que reflejan sus miradas. Para mí, no ha habido ni un solo momento que me haga dudar de ellos. Cada mirada entre Jimin y Jungkook transmite algo muy especial, una conexión que no se puede fingir y que hemos visto durante muchos años. Ellos tienen un vínculo único, especial y muy hermoso. Y precisamente por eso quise hacer este video, para transmitirles tranquilidad, resolver muchas de las dudas que han surgido en estos últimos días y desmentir esos rumores que han estado difundiendo las vecinas. Para que no duden ni un solo segundo de lo que hemos visto durante tantos años. Y ahora quiero leerlas a ustedes. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué momento Jikook fue el que les hizo creer que el Jikook es real? Quiero que recordemos juntas esos momentos tan bonitos que nos hicieron enamorarnos de esta historia y que volvamos a revivir por qué creemos en ese vínculo tan especial que comparten. Las leo en los comentarios. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.